Hoy vamos a hablar de Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder. Hay un artículo de Rafa Morata en la revista Cámara Lenta que lo define como poeta del realismo artificioso. Vamos a volver sobre este concepto porque lo define muy bien, el realismo artificioso. Lo mismo que también el exceso. Muere muy joven, a los 37 años, y es precisamente Godard quien dice de Fassbinder cómo no iba a morir joven si hizo él solo lo esencial del nuevo cine alemán. Y en realidad, digamos, esto no es muy descabellado ni muy ajeno a la realidad. En 14 años apenas de vida profesional, porque como digo, murió muy joven, dirigió y escribió o adaptó 30 obras de teatro, realizó producciones radiofónicas, filmó cortos, filmó 24 películas para cine, 17 películas para televisión, incluyendo 4 series de un total de, creo, 23 episodios. Hace cine, digamos, de adaptaciones literarias. Fundamentalmente lo que nos vamos a nosotros a enfocar es en los melodramas, en una clase muy particular de melodramas, pero también ha hecho cine de gángster, cine, algún western, alguna ciencia ficción. Fue productor, fue coproductor, fue guionista en casi todas sus películas y también en algunas películas ajenas. Hizo la fotografía, la escenografía de algunos de sus films, participa en el montaje de casi todas sus obras, en ese caso usa el seudónimo Franz Walsh, y además actúa como protagonista a veces o como actor secundario de sus films propios y a veces con otros autores también. Por lo que, como dice Godard, hizo lo esencial del nuevo cine alemán y con su muerte también de alguna manera cae, ¿no? Termina el nuevo cine alemán. Después vamos a ver en algún trabajo práctico si retomamos esto. Morata, precisamente en este artículo que les referenciaba al principio, cuenta que sin concluir el bachillerato se inscribe en la Escuela Superior de Cine y Televisión de Berlín y no aprueban su ingreso. Por lo tanto, hace como una especie, digamos, de talleres o de estudios en escuelas de arte dramático y ahí conoce a quien fue una de sus emblemáticas actrices, que es Anna Schygulla. Y se incorpora entonces a ese pequeño teatro de Múnich, muniqués, un teatro de vanguardia, que se llamaba Action Theater y que después se rebautizó, creo que también tuvo que ver él en esta nueva denominación, como antiteatro. Y ahí hace entonces de alguna manera sus primeros trabajos con la ayuda de este grupo teatral, de los cuales muchos después de sus integrantes pasaron a ser habituales actores o técnicos, trabajar de alguna manera en su grupo, lo cual después vamos a ver, pero nos liga un poco a la formación del grupo en las condiciones de producción, como veíamos con Cassavet. Y por lo tanto, digamos, con las primeras recaudaciones de sus funciones teatrales, dirige su primer largometraje hacia el año 1969, El amor es más frío que la muerte. Y ahí ya comienza esa carrera muy profusa cinematográfica, como dijimos. Analizando entonces esto de las características del grupo, analizando las condiciones de producción, vemos que también en términos económicos se apoya su producción en subvenciones, en reinvertir en los premios, en las ayudas económicas que va recibiendo por los premios que consigue, reinvertirlos en sus producciones. Esto determina que los rodajes sean rápidos, entre 9 días y 3 o 4 semanas, realmente muy ágiles. También el trabajo de un equipo estable de personas, como decimos que este grupo de teatro muchas veces participó en sus películas y es un grupo, hay de esto varios documentales que tuve la oportunidad de ver en el Bafisi, que seguramente están también en red, que pueden consultar, a esto me refiero, que el grupo, la convivencia, digamos, era una convivencia en conflicto, ¿no? Con vínculos familiares y otros no, pero una
convivencia al límite, y de estas situaciones también surgían elementos para sus producciones. Había una interconexión entre sus modos de vida y sus modos de producción. Los presupuestos también, dentro de las condiciones, eran de trabajos modestos, ¿no? Progresivamente, como vamos a ver hacia el final de sus trabajos, empezaron a ser como más generosos en ese aspecto. Empezó a tener una difusión mayor, una circulación mayor de sus trabajos. Inclusive acá en Argentina algunos de sus últimos films fueron estrenados de modo comercial. Y analizando entonces su cine, ya no las condiciones de producción, vemos que hay sentimientos, que hay emociones que estallan, y que estallan a consecuencias de tensiones y de violencias que rigen las relaciones entre las personas, y que son siempre a consecuencia de producto, digamos, de la conformación de una sociedad. Estas tensiones nos muestra Fassbinder que tanto existen en las clases altas como en las clases medias, como en las clases bajas, y que también hay conflictos que tensan a los grupos políticos de más diverso signo. Morata dice precisamente que el pasado y el presente del pueblo alemán no se libraron de su mirada crítica, profunda e insobornable, que escandalizó a la conservadora nación germana de los años 70. Ahora, hablando de su filmografía, se puede hacer, digamos, una división de acuerdo, digamos, a cuáles fueron siendo sus intereses, que arranca con los primeros films del año 1969 y 1970, que se lo consideran como films de cine o films burgueses. Es decir, el mismo Fassbinder habla, ¿no? Por un lado están en esa etapa los films burgueses, dice, situados en un contexto netamente definido como burgués, y por otro las de cine, que las sitúa en un contexto cinematográfico típico, es decir, inspirado en diferentes películas de género. Ahí entonces sus influencias pasan por Melville, Jean-Marie Straub, Sam Fuller, Ruhl Walsh, Howard Hawks, y también, por supuesto, Godard, ¿no? Estos films burgueses, es interesante Kastelmacher, que es la vida, digamos, una vida muy aburrida de una serie de parejas jóvenes en los suburbios de Múnich, y que de alguna manera esa radicalidad que tiene la presentación de la vida de estos jóvenes ejerce una gran influencia dentro de lo que hablábamos hoy como el nuevo cine alemán, y viéndolas, tuve oportunidad de verla no hace demasiado tiempo, tiene un registro muy moderno, lo mismo de Por qué le da el ataque de locura al señor R, que de alguna manera anticipa los modos de trabajo del dogma, del cine dogma. Y después, bueno, tenemos los films de cine, ¿no? Donde hay un western muy original filmado en Almería, y después los films de gángster como El amor es más frío que la muerte, Los dioses de la peste, El soldado americano. Entonces encontramos un proceso formalista de experimentación, una visión de la realidad de la época, un fuerte componente autorrepresentativo que conforman un lenguaje muy personal. Y después, hacia el año 71, 76, digamos, durante la década del 70, la mayor parte de su producción, podemos hablar de el nombre de melodramas distanciados, ¿no? Coincide con el descubrimiento de Douglas Sirk. Douglas Sirk es un director americano que me gustaría que vean alguna de sus obras, vean alguna de sus obras, Imitación a la vida, por ejemplo. Después les voy a pasar bien los títulos. Escritos sobre el viento es otro. Solo el cielo lo sabe. Bueno, después les voy a pasar algunos títulos, pero pueden buscarlo también como la filmografía de Douglas Sirk, que dice Fassbinder: Sirk me dio el coraje de hacer películas para el público. Antes yo creía que hacer cine serio significaba evitar el modelo de Hollywood, pero Sirk me hizo comprender que podía seguir ese camino. Es decir, que fundamentalmente el Sirk lo que hace es mostrar
situaciones melodramáticas, es decir, un contenido de situaciones muy desesperantes, pero no consigue o no busca la identificación con la problemática o con los personajes, sino que los rompe a través del montaje y de la música, ¿no? Si, por ejemplo, aparecen interlocutores en plano y contraplano donde están totalmente recortados, es decir, empieza a generar una idea de puesta en escena por encima del contenido de digamos de la identificación con los sucesos, con los acontecimientos o con las afectividades que muestra las películas, los conflictos de la película, ¿no? En ese sentido, esto es lo interesante, ¿no? de lo que se denomina, y Fassbinder mismo denominó como melodramas distanciados, porque si ustedes ven, hay una paradoja ya en la manera de mencionarlos, ¿no? Melodrama, sabemos y lo identificamos con la telenovela, prácticamente con el novelón, ¿no? Con la historia de los sentimientos y de las pasiones, donde generalmente uno termina identificándose con el héroe, con la heroína, y distanciado, que viene a pensar precisamente en mostrar una distancia, en alejarnos de esas afectividades y de esas emociones. Entonces, lo que hace de alguna manera es obligar al espectador a reflexionar, ¿no? Genera una distancia evidente entre la puesta en escena subjetiva de los personajes y la puesta en escena objetiva de la cámara, ¿no? Hay una puesta si ustedes ven los films de Fassbinder, hay una no diría obsesión, pero una dedicación muy importante en organizar la puesta en escena y la puesta de la cámara. Entonces, después, la manera de filmar esto no es acercándose, sino precisamente tomando distancias. Con esto la idea sería precisamente que haya una posibilidad del espectador de reflexionar, ¿no? Darle un papel activo. Volvemos otra vez a un concepto muy brechtiano, ya lo veíamos cuando analizábamos a Godard y a Bresson, y esto también es muy brechtiano, el distanciamiento, ¿no? Que propone Brecht en función precisamente de no dejarse arrasar por los sentimientos o simplemente las identificaciones con lo que sucede en la escena, sino precisamente dejar este lugar de reflexión, este lugar activo del espectador. Entonces, a partir de estas maneras de trabajar, Fassbinder se dedica a abordar historias realistas, pero de la forma más artificiosa y estilizada posible. Por eso les decía hoy, ¿no? El título tan sintético, tan bien logrado, de El poeta del realismo artificioso que hablaba Morata. Así, por ejemplo, Fassbinder le contesta a Godard un poco digamos, en juego, cuando Godard decía que el cine era la verdad, 24 fotogramas por segundo. Fassbinder le contesta, el cine es la mentira, 24 fotogramas por segundo, ¿no? Enclavando su estilo, digamos, su definición estética desde este lugar de la artificiosidad. Encontramos, si ustedes ven las películas, una fotografía que tiene colores vivos, colores primarios, planos de larga duración, encuadres estáticos y continuos reencuadres a través de puertas, de ventanas, de varios elementos de la escenografía. Los movimientos de cámara son lentos, constantes, están muy calculados por esto que decimos de la puesta de cámara muy estudiada. Hay frecuentes zooms hacia los rostros de los personajes, hay travelings largos que envuelven la escena, enfoques en picado, primeros planos, utilización muy obsesiva de espejos que enmarcan al personaje, generando esta idea de enfrentarlo a su realidad, pero también de duplicando, de desdoblando esa realidad. Los escenarios aparecen opresivos o claustrofóbicos y se interponen objetos, ¿no? Vidrieras, también mamparas entre el espectador y la imagen. Y la actuación, que me interesa que la miren especialmente, está alejada de cualquier patrón realista, ¿no? Ya vamos a ahondar un poco más en la actuación cuando veamos la película Ruleta China, que es un poco la propuesta, una de las propuestas de películas que queremos que vean.
Todos estos aspectos que acabo de referir conformarían los aspectos formales de los films y de las formas en que trabaja. Y el contenido, digamos, de alguna manera presentan lo que decíamos al principio con los melodramas, relaciones humanas disfuncionales, y en este caso porque en general, digamos, así sean relaciones humanas basadas en el amor, funcionan según las leyes de la economía del mercado. El amor es también un instrumento de dominación que revela ese paralelo entre la explotación económica y cultural y la explotación del amor en las relaciones. Entonces, Fassbinder mismo dice, cuando la gente logra establecer una relación de amor, tiene que explotarla. Un hombre necesita amor, sea cual sea su situación, pero no hay nada en su educación que impida que el más fuerte de los amantes explote el amor del más débil. De esta etapa podemos mencionar muchas películas, entre ellas Las amargas lágrimas de Petra von Kant, que es donde trabaja una de las que trabaja Ana Schygulla, que hablábamos al principio, La ley del más fuerte, que es una película maravillosa donde trabaja Fassbinder y tiene una de las imágenes que me han quedado más impregnadas sobre el final de la película, les diría de verla. Solo quiero que me amen, Todos nos llamamos Ali, que también es otra película que visitaremos, o La angustia corroe el alma, también la pueden encontrar con ese nombre, Ruleta china, El mercader de las cuatro estaciones, Marta, Nora Elmer, Effie Bries. Bueno, hay una cantidad de películas, ¿no? Fassbinder dice, hablando de esta etapa de su cine, creo que el entramado social en que vivo no está marcado por la felicidad y la libertad, sino más bien por la opresión, el miedo y la culpa. Lo que a uno se le ofrece como vivencia de felicidad es, desde mi punto de vista, un pretexto que una sociedad marcada por las coacciones ofrece a los individuos. Vivimos dentro de un sistema que no da a las personas la posibilidad de establecer contactos, de comunicarse. La forma de educación de las diversas generaciones solo conduce a esta ausencia de comunicación. Bueno, y de esto tratan indudablemente sus películas, ¿no? Las dificultades también de la comunicación y el refugio en drogas, en la llevada progresiva caída, digamos, hacia la muerte y la degradación de las personas. Y después, bueno, tenemos su tercera etapa, ya sobre el final de su vida, que se la podría clasificar como identidad de historia, ¿no? Y que se vuelve más inverosímil, las imágenes reflejan aún más la naturaleza artificial, además de las consabidas influencias que analizamos o que mencionamos. También aparece acá el cine expresionista como inspiración, ¿no? Hablan en general del pasado más reciente de Alemania, los años entre 20 y 50, manteniendo también esta mirada irónica, dolorosa, provocadora, como la que tiene cuando analiza la sociedad de los años 70, que es con los melodramas distanciados que acabamos de hablar. Y acá podemos hablar del matrimonio de Maria Braun, de Lola, de La ansiedad de Verónica Voss, de la monumental obra para televisión, ¿no? Que quedó inconclusa, Berlín Alexanderplatz, y de las cuales Fassbinder dice, estas películas tratan sobre el país tal como es hoy. Para comprender el presente, lo que es y lo que será de un país, hay que estudiar su historia. Para mí no son películas en las que huyo al pasado, puesto que ayudan a comprender mejor esta extraña figura democrática que es la República Federal Alemana, con sus amenazas y sus peligros. Son para mí obras políticas. Esto dice Fassbinder. Y después, bueno, quería mencionarles algo de su última obra, Querelle, que él no llega, o sea, muere antes del estreno, ¿no? Por la radicalización de la artificialidad, ¿no? Desde el primer plano uno ve que está totalmente fuera del registro realista, la puesta en escena, las actuaciones, la imagen desde los colores, las tonalidades, el mar, bueno, es un marinero y el mar está construido con unas telas, ¿no?, plásticas, celestes, azules, eléctricas. Entonces, bueno, todas las luces, ¿no?, van ingresando en un plano de una total artificialidad.
profundidad, ¿no? En la medida que la película avanza, esto se refuerza, y también el uso literario del lenguaje, ¿no? Así que el espacio es claramente una escenografía, hay entonces teatro, hay literatura, hay cine como signos evidentes. Bueno, en un próximo audio vamos a hablar de Ruleta China y de los trabajos con este director.